inicié el tema o hablar de transición energética cuando me di cuenta que mi gremio, los geólogos, yo soy geólogo, empezó a quedarse sin trabajo. Yo decía, ¿por qué la gente, el geólogo se queda sin trabajo? Y uno empezaba a hacer retrospectiva y absolutamente todo lo que tenemos hoy, cómo funciona la sociedad moderna hoy, la base fundamental de esa sociedad son los recursos naturales. La base, de ahí parte todo. Por eso decía, pero es que si los geólogos somos la base de esa sociedad, porque somos quienes estudiamos la consecución de esos recursos o el aprovechamiento de esos recursos, ¿por qué o el mundo está pensando al revés o yo estoy pensando al revés o qué está pasando? Entonces de ahí viene todo un trabajo de casi 5 años donde empezamos a calcular lo que es la huella mineral de la transición energética y lo que eso implica en términos de recursos. Pero antes quiero, ¿dónde apunta? Aquí. Quiero recordar muy rápido lo que fue la revolución industrial y el cambio en el comportamiento de la sociedad. Desde 1800, o más bien antes de 1800, toda la historia de la humanidad hasta antes de 1800, nunca llegamos a 1.000 millones de habitantes. De 1800 hasta hoy le hemos puesto al planeta alrededor de 7.000 y pico millones de habitantes más. Es decir, ya somos 8.000 millones y tanto. Es decir, en 220 años pusimos casi 7 y un poquito más veces de habitantes que todo lo que tuvo la humanidad antes, y eso se debió obviamente en gran parte a la revolución industrial y al mejoramiento de las condiciones de vida y al mejoramiento de las tecnologías y saber cosechar, transportar. Además de eso, consumimos más energía todavía y en este mundo actualmente consumimos mucho más que incluso hace 10 años. Hoy todo prácticamente llegamos a las casas a conectar. Todo lo que tenemos, y yo creo que cada uno debe tener por lo menos 3, 4 aparatos electrónicos de uso personal. Y además consumimos 17 más veces entre bienes y servicios. Eso hace que nuestra demanda energética sea más alta. ¿Y qué pasa si una demanda energética es alta? ¿Qué necesito yo y de dónde saco esa energía? Pues para producir esa energía yo necesito principalmente en el mundo combustibles fósiles y por otra parte minerales. Entonces la base de la sociedad está soportada en la energía y los minerales. No hay otra. Hasta hoy es así. Si seguimos creciendo como población, vamos a tener más demanda y vamos a tener que ofertar entonces más minerales y más energía. ¿Y por qué siempre llego a minerales y energía? Simplemente porque vamos a construir, no sé, parques solares. ¿Qué necesito para construir parques solares? Muchísimos minerales. ¿Qué necesito para hacer parques eólicos? Muchísimos minerales. ¿Y esos minerales con qué los extraigo? Con energía que principalmente viene de combustibles fósiles. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, sabemos que los recursos naturales no se cultivan, no nacen. El cobre no es que pongo la semilla de cobre ahí, ya nació el árbol de cobre, sino que vienen o se han formado por un proceso geológico muy lento en el tiempo y que no se van a renovar en tiempo humano. Y cuando nos damos cuenta de eso, entendemos ahora sí la importancia del conocimiento geológico en todo el desarrollo social de la humanidad. Punto. Entonces vamos a meternos un poco en el contexto de lo que es la energía y explicaba muy bien el profesor Amel ahorita que participó. Y voy a ir muy rápido porque si no se me acaba el tiempo y no nos vemos el partido de la selección. Algo importante, estamos creídos y mucha gente todavía cree que la energía del país es la electricidad y claramente tenemos un sistema energético mucho más amplio y se deriva en lo que es energía de combustión, casi un 80, casi un 90% realmente, y la electricidad que en el mundo en promedio la electricidad del 60% se produce también con combustión. Si entendemos ese contexto, felices. Y si vamos a la electricidad, en Colombia, más o menos el 16% de la matriz energética es electricidad.
Es decir, todo lo que está en las ciudades, todo el sistema nacional interconectado, significa el 16% de la electricidad, de la energía del país. Por ejemplo, como decía o han dicho los gobernantes, si ponemos paneles solares en todos los techos del país, estaríamos resolviendo el 16% de la energía del país. No salvaríamos de una vez el país que queremos, ¿no? Y si se dan cuenta, mira cómo el mundo ha venido relativamente quieto en consumo energético, en consumo eléctrico, y Asia, pero un crecimiento impresionante. ¿Y por qué Asia ha crecido tanto? Bueno, ya sabemos que Asia por lo menos produce, en términos de energías renovables, el 90% de los paneles solares los produce este señor. Es el que refina casi que todos los, o el principal refinador de casi todos los minerales principales a nivel mundial. Y es una condición geopolítica bien interesante para el país. De ese, aquí donde se devuelve, ok. Quiero hacer un énfasis aquí rápido, ese 10% de electricidad, que ya subió un poquito más, imagínense que de ese 10% que está allá, todo esto del 10%, y más o menos el 60 y un poquito más por ciento es por combustión de gas o de carbón. Y solamente más o menos el 28% está relacionado a otras fuentes, nuclear, hidráulica y bueno, las nuevas energías. Y de esas nuevas energías, de este fragmentico que está aquí, que ya es el 10% de la electricidad total, tengo esta porción pequeña que es más o menos el 12% que es solar y eólica en el mundo. Y eso nos da un panorama y nos dice, bueno, la transición energética, ¿cómo la vamos a lograr? El reto se nos pone más complejo. Y eso nos lleva o nos ha llevado a pensar, porque como no lo analizamos un poquito a fondo, nos lleva a pensar que cualquier energético que encontremos ya me da la solución. No conocía la ósmosis, pero muy bueno. Este libro lo publicamos el año pasado. Con la universidad hicimos un ejercicio con 14 energéticos diferentes. Como no conocía la ósmosis, no lo agregué, pero hay algo importante que hay que tener en cuenta siempre cuando evaluamos sistemas energéticos o tipos de energía, y no solamente es el potencial, sino la capacidad de generar de ellos, ¿cierto? Entonces, hoy decimos al país le han entrado 1900 gigavatios, 1900 megavatios de potencia en energía solar, pero 1900 megavatios de potencia en solar no me genera quizás, no sé, una tercera parte de lo que me genera esa misma capacidad con hidráulica, por ejemplo. Entonces, no puedo compararlo directamente. Y aquí hay un ejercicio así muy, como unos escenarios que hicimos, que nos dice, por ejemplo, si yo quisiera hablar de geotermia, el país tiene un montón de potencial de geotermia, pero toda esa geotermia que yo tengo y ese potencial yo no lo puedo transformar en electricidad. Yo necesito la tecnología y la tecnología me cierra y me dice, hey señor, espérese, ese potencial usted no lo puede, no cuente con eso. Pero los diarios, la prensa siempre dice, un potencial enorme para tanta energía. Y resulta que si queremos suplir a Colombia para el 2022 con energía geotérmica, tendríamos que instalar alrededor de 770 plantas de geotermia de 50 megavatios cada una, muy óptimas, que trabajen 24/7, que no tengan tiempo ni para mantenimiento ni para nada. Es decir, el tema no es tan sencillo. Y ahí hicimos un recorderis de todos esos energéticos como para dar una contextualización de lo que significa cada tipo de energía y la capacidad de producción de ellas. A nivel mundial, el sector industrial, el transporte y la electricidad son los grandes consumidores de energía. Y como hablábamos ahorita, la electricidad, todo esto es fósil y solo este renglón pequeño acá es producida por otras fuentes. Pero si hablamos de transporte, el transporte es completamente fósil a nivel mundial. Si hablamos de la industria principalmente es fósil,
la que fabrica absolutamente todo lo que nosotros tenemos. Y para complementar la gráfica que también mostraba el profesor, ninguna fuente de energía que haya llegado ha sustituido otra fuente, ha llegado a complementar. Y es muy claro el ejemplo. Los combustibles fósiles en el 70 eran el 94%. En el 2000, esto a veces prende, a veces no, en el 2000 era el 87%. Cualquiera diría, no, bajó porcentualmente, pero el número siempre hemos venido subiendo. Pero ¿por qué desde el 2000 hasta el 2019 solo ha bajado, cuando estamos en la era de la energía renovable, solo ha bajado 2.7 puntos porcentuales? Eso es muy fácil. Simplemente hemos consumido tanta energía que los renovables no han dado para suplir ese adicional. Y para eso hice un ejercicio que ya se los voy a mostrar, unos cálculos bien interesantes, pero empieza uno a entender que la energía, ningún energético es infalible. No podemos irnos por uno o por el otro, sino que todos deben estar amarrados a una matriz. Y entre más diversa tenga la matriz, pues obviamente mucho más confiable puede ser mi sistema. A finales de los años 80 más o menos, o a finales de los 70, empezamos a pensar que había que salir del carbón, no por tema de cambio climático, sino porque las reservas de petróleo, las reservas de petróleo ya venían cayendo. Y ese fue el primer punto de arranque para decir, no más petróleo, hay que buscar unas nuevas fuentes. En los 90, entonces, nos dimos cuenta que las emisiones, la combustión generaba gases de efecto invernadero y que ahora sí había que quitarlo más urgente, no solamente porque se iba a acabar, sino porque también estaba afectando al planeta. Y las soluciones que propusimos para todo esto fue esto. La cuarta revolución industrial, que está relacionada a la inteligencia artificial, está relacionada a un montón de tecnologías, y todas esas tecnologías que necesitan. ¿Qué necesito yo para construir toda esa infraestructura? ¿Qué necesito yo para hacer todos esos microchips? Mucha energía y muchos minerales. Y fíjense estos datos bien interesantes para entender por qué aún seguimos consumiendo mucho petróleo, mucho carbón y mucho gas. Y por qué incluso fue récord de producción de consumo de carbón en el 2023, fue récord de consumo de carbón en el 2024, cuando en teoría el 2023 era el pico de consumo de carbón en el mundo y de ahí para abajo se iba según los escenarios que hacían en el 2022 y 2021. Y resulta que fue todo lo contrario, incluso se proyecta que sigamos consumiendo mucho más carbón hasta 2027, en récords cada año. La energía primaria creció 2.3% de 2022 a 2023. Y yo digo 2.23%, eso suena poquito. Cuando yo lo pongo en energía, eso me da unos valores gigantes y ya voy para allá. La electricidad creció 2.5%, el consumo de carbón creció 1.4% en el 2023. Se produjeron 8.530 millones de toneladas, que nunca antes en la historia de la humanidad se había consumido tanto carbón. Y en el 2024, esperando que no sucediera, se consumieron 8.770 millones de toneladas, nuevamente batió el récord anterior. El petróleo aumentó 2.6% en el 2023 y aumentó 0.6% en el 2024. Y quiero a todos los estudiantes que vean esa cifra, porque cuando uno ve en prensa 0.6%, siempre dicen el petróleo bajó, y no bajó, creció, pero creció menos. Creció el 0.6%, creció menos. Normalmente en las gráficas que ven en la prensa dicen, no, ya el petróleo viene bajando porque ya pasó de 2.6 a 0.6%. La energía renovable, excluyendo eléctrica, creció a tasa del 9% en el 2022. El gas natural 1.3%, aunque China e India crecieron de 7 y 11%. Y a pesar de todos esos esfuerzos, las emisiones de CO2 a la atmósfera siguieron creciendo. China es el mayor instalador de potencia
de energías renovables en el mundo. Casi el 40% de la energía solar y eólica nueva que se ha instalado en el mundo lo ha hecho China. Y es también el mayor productor de CO2, ¿no? Emisor de CO2. Pero volviendo aquí al ejercicio de ese 2.3% del crecimiento del consumo energético, si eso yo lo llevo a otras unidades para empezar a contextualizarnos para que podamos entenderlo bien, ¿qué significa? En el 2022 el mundo consumió 607 exajoules y en el 2023 fueron 620. Es decir, consumimos 13 exajoules más que el año 2022. Si eso lo lleváramos a una unidad de electricidad como para más o menos entrar un poco en las equivalencias, eso más o menos necesitaríamos producir cerca de 3.611.000 gigavatios hora cada año, si creciéramos igual, ¿no? 3.600.000 gigavatios hora al año. Si lo llevamos a Colombia, más o menos la electricidad en Colombia en el 2023 fue alrededor de 80.000 gigavatios hora al año. Eso significa que cada año nosotros tenemos que, o entra al mundo, consumo energético de alrededor de consumo eléctrico de alrededor de 45 Colombias. Y eso es un reto enorme, ¿por qué? Porque eso es que el mundo debe instalar capacidad instalada al mismo ritmo que va creciendo la demanda energética. Y para alcanzar esa demanda, entonces necesitaríamos instalar más o menos 2.000 gigavatios de potencia todos los años en el mundo. Y en el 2023 ingresó al mundo 473 de renovables, ¿no? Eso es más o menos el 22% del crecimiento de cada año. Es decir, las energías renovables hoy todavía ni siquiera están alcanzando a suplir la nueva demanda. ¿En qué momento entonces le vamos a quitar el espacio a la matriz completa que se tiene? Y claramente, como solo llega el 22%, con ese 78% restante, ¿qué hacemos? El mundo le está diciendo, necesito energía. Y con las renovables estamos diciendo, no, solo te puedo dar el 22, no doy para más. Entonces ahí viene el resultado. Más petróleo, más carbón, más gas. La vieja confiable. Nos devolvimos allá. Ahí la razón de por qué seguimos en un aumento de combustibles fósiles y muy seguramente los picos de consumo se van a seguir extendiendo en el tiempo. Y también hay una relación bien interesante entre el aumento de la fabricación de nueva potencia instalada renovable con el aumento del consumo de gas y carbón en China. Y eso es algo bien interesante para analizarlo. Si lo llevamos ahora al contexto completo, decir, bueno, si vamos a hacer transición, entonces ella en teoría va a reemplazar la energía, la matriz ya existente, significa que yo tengo que instalar alrededor de 100.000 gigavatios de potencia entre solar y eólica. Estos son datos para el 2022, para el consumo energético 2022, o sea, ya hoy es más. Y como pues, no lo vamos a instalar de un solo, vamos a darle 25 años de aquí a 2050 para instalar. Es decir, tendríamos que instalar todos los años 4.000 gigavatios de potencia, más 2.100 del incremento anual, es decir, 6.100 gigavatios de potencia anuales y estamos ingresando alrededor de 400 tanto. Aunque algo importante también que resaltar, en el 2022 el ingreso de energía renovable en el mundo fue de solo 226 gigavatios, una cosa así. El año pasado duplicaron, o sea, estuvo bien, duplicaron, pero todavía es muy insuficiente. Es decir, para instalar eso, hoy, como vamos, no estamos llegando ni al 7.7% de lo que requeriríamos si queremos llegar a ese net cero a 2050 con las fuentes no renovables tradicionales. Pero eso viene, ahí sí viene mi tema. Este no es mi tema, este es del profesor Amel. Ahora sí viene mi tema, esto. Si le adicionamos los límites del planeta con respecto a los recursos minerales. ¿Ustedes saben por qué un mineral se le dice un mineral crítico? ¿Alguien sabe por qué el mineral se le dice mineral crítico? Un mineral crítico es aquel mineral que en las proyecciones de consumo se necesita más
que las reservas que existen de ese mineral en el planeta. En ese momento el mineral se llama crítico. Hoy el cobre fue catalogado como mineral crítico. Es decir, que en 2035, según las proyecciones que se quieren, que no creo que se logren, pero las que se quieren, habría un déficit de cobre porque no tendríamos la suficiente cantidad de cobre para suplir esa demanda. Aquí hicimos un ejercicio así muy rápido con esa potencia instalada, si la quisiéramos hacer entre solar y eólica. Obviamente esto tiene todo un montón de datos atrás, sino que aquí lo resumo en todo esto. Pero vamos a necesitar cada año, alrededor de 346 millones de toneladas entre todos estos elementos. Para yo sacar 346 millones de toneladas, yo tengo que mover 10.286 millones de toneladas de roca estéril. Y más o menos mover esa cantidad de roca, me estoy gastando alrededor de 2.596 millones de galones de ACPM. Por favor, me pasas la botellita de agua. Ahora, aquí hay algo también bien interesante, y es que la energía o los renovables también dependen, no solamente de lo energético, también dependen del carbón y del gas como materia prima. Precisamente hoy estaba reunido con el CEO de Carbomax. Ellos explotan un carbón bien interesante que lo utilizan para producir sílice de grado metalúrgico. El sílice de grado metalúrgico, el que yo uso para fabricar las celdas. Ustedes ven los paneles solares que tienen un poco de cuadritos. Todas esas celdas se producen con sílice de grado metalúrgico. Para sacar el sílice de grado metalúrgico yo necesito purificar el cuarzo, dejar cuarzo, sacar el sílice del cuarzo a un 99% de pureza. Yo necesito unos agentes reductores. El agente reductor por excelencia es el carbón. La relación está casi que en un 70-30. Es decir, por cada tonelada que yo voy a sacar de esto, necesito alrededor de 1/3 de carbón para producirlo. Y además de eso, hay que sumarle un costo energético, que ese costo energético también está relacionado a termoeléctricas, carbón o gas. Para yo producir alrededor de 1 tonelada de polisílico, me consumo cerca de 175 megavatios horas de energía que lo produzco con carbón o gas. Eso, 175 megavatios, eso me da más o menos como energía como para unas 19.000 viviendas, tipo Colombia, ¿no? Y para producir eso en carbón me gasto cerca de 1.225 toneladas. Después tengo que construir los wafers, y en los wafers me consumo cerca de 100 megavatios, como para unas 10.000, 11.000 familias al día, y más o menos en carbón serían alrededor de unas 700 toneladas. Es decir, en el mundo hoy no se ha construido un panel solar con energía de otro panel solar, y además tampoco se construye un panel solar sin carbón, no como energético, sino como materia prima para reducir la mezcla del cuarzo y poder separar el oxígeno. El cuarzo normalmente viene sílice y oxígeno, yo le agrego carbón para quitar ese oxígeno de ahí y me queda una emisión de CO2, me queda el residuo de CO2. Y eso es importante tenerlo muy en la mente. Y además que toda operación minera, y como estamos hablando de minería a gran escala para hacer esto, toda operación minera también necesita un consumo energético muy fuerte. Y aquí tengo más o menos, esto es Cerro Matoso. ¿Sí conocen Cerro Matoso? Córdoba, níquel, ¿cierto? Ya su operación está un poco más reducida, pero más o menos por cada tonelada de carbón que yo lavo, porque tengo que lavarlo con unos ácidos, yo tengo que agregarle 60 kilos de carbón para reducir ese ácido.
55 metros cúbicos de gas para secarlo y 420 kilovatios de energía hora para poder fundirlo. Y al final, ¿qué saco? Un material crudo, un ferroníquel. O sea, todavía no he terminado el proceso completo de beneficio de él. Me atacó la gripa. Por eso es que tengo la voz así. Ahora, si vamos a operaciones grandes, a gran escala, por ejemplo, Drummond en el Cesar consume anualmente alrededor de 85 millones de galones de ACPM, solamente pues en operación de movimiento de vehículos. Eso es más o menos el 1.6% de la ACPM del país. Entonces, al final, ¿qué era la transición energética? Pues la concebimos como el cambio de la fuente de energía tradicional a unas nuevas fuentes, pero y que nos iban a ayudar a reducir las emisiones, pero no tuvimos en cuenta algo muy importante. Es que siempre estuvimos viendo la transición energética y la energía solar desde el panel hacia adelante. Y nunca empezamos a darle fondo lo que era el panel hacia atrás, que inicia con una actividad minera, refinación y finalmente una manufactura y entrega de un producto final. Y ahí viene una cosa que quiero que se la lleven aquí en la cabeza, que es supremamente importante. La transición energética la hemos basado en eficiencia energética y queremos ser más eficientes energéticamente. Pero ustedes saben qué significa ser eficiente energéticamente o cómo logro yo ser eficiente energéticamente, poniendo tecnologías, y esas tecnologías están asociadas a productos minerales que tienen mejores propiedades conductivas de electricidad, de calor, mejores propiedades magnéticas, que resistan mayores temperaturas y no pierdan sus propiedades. Y normalmente eso lo encontramos o hacemos muy buenas aleaciones o usamos tierras raras, no sé si han escuchado las tierras raras, elementos de tierras raras que nos dan unas características, unas propiedades mucho mejor. Es decir, la eficiencia energética no es gratis. Y por eso pongo estos dos bombillos. El tradicional, ese señor la potencia de él era como unos 100 vatios y no es que alumbrara mucho. Ese señor tiene 20 vatios y puede fácilmente alumbrar lo mismo que aquel. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Este es mucho más eficiente energéticamente. Aquel es una pérdida de energía en calor, pero gigante. Pero aquel señor está construido por un poquito de sílice para ese vidrio, unos filamentos de tungsteno, un gas noble dentro como para que no se explote, ¿cómo se llama esto? La base, la rosca. En aluminio, un poco de aluminio níquel, pero muy pobre. También le echaban hasta hierro. Mientras que acá tenemos 25% de este bombillo es derivado del petróleo. Son plásticos. Tiene 19 minerales diferentes, entre esos cobre, plata, oro. Tiene elementos de tierra rara, citrio. La rosca la hacen incluso con más aluminio y níquel porque ahí también se pierde energía. Aquí yo consumo mucho más minerales que allá. Aquí consumo menos energía que allá. Entonces ahí viene una balanza, hay que balancearnos, porque no podemos ser todo eficiente energéticamente, porque se va a acabar el petróleo, pero sigo siendo o me vuelvo ineficiente mineralmente, que los minerales también se van a acabar, también tienen un límite, también son productos no renovables. Y esto lleva o va a llevar y ya está llevando a crisis mundiales, geopolíticas sobre todo. Ya ustedes están viendo el caso de Trump negociando la guerra de Ucrania con Zelensky y con Putin, buscando quedarse con las tierras raras que tiene Ucrania, ¿no? Y algo bien interesante también, para los objetivos del Net Zero, a 2035 vamos a tener que duplicar la producción de cobre en el mundo. Y para esa fecha vamos a tener falencias para conseguir alrededor de 10 millones de toneladas de cobre. Es decir, a 2035 ya tendríamos, si seguimos los objetivos que nos están planteando, ¿no?
Y para el litio algo todavía peor, porque necesita aumentarse 5 veces si vamos a electrificar el transporte o acumular más energía, y resulta que solamente podemos satisfacer hasta el 7% de ese crecimiento. Y eso es bien complejo. ¿Y cómo electrificamos el transporte si no hay baterías? Y esto viene de añadidura, que si decimos, bueno, vamos a hacer minería ya entonces porque nos toca. Y empezar a hacer minería, eso no es de la noche a la mañana. Normalmente los países en promedio se están echando 15 años desde que empieza el proceso de exploración hasta que sacan la primera tonelada del mineral que van a hacer. El que más está demorando, bueno, Colombia yo creo que ya pasa por ahí porque no está haciendo ninguno, pero Brasil está también bastante demorado. Los minerales que necesitamos no solamente son 10, los que marcaron en los minerales estratégicos en el país, en la Agencia Nacional de Minería, sino que estamos hablando de más de 40 elementos diferentes que se requiere para todo el tema tecnológico. Tengan en cuenta que la transición energética es tecnología, y si es tecnología, es minerales con mejores propiedades. Esto lo voy a pasar rápido, lo puse porque quiero que les quede la presentación, se las puedan enviar sin problema, pero es más o menos de los elementos y los usos que tenemos para cada uno de ellos. Pero está en todo, ¿no? Y viene el tema geopolítico y cómo se prepara el país y cómo las universidades y la Facultad de Ingeniería estamos pensando eso porque, bueno, yo llevo varios años replicando todo esto y todavía siento, ayer estaba en el evento de la ANDI en Cartagena y en el panel tenía un exministro al lado y le hacía la pregunta, ¿qué pasa si Colombia empieza a depender 20% de su energía de energía solar y a 2050 no hay minerales suficientes y China dice, no, yo no te voy a vender más paneles solares a ti porque yo también necesito cambiar mi parque? Entonces, ¿qué pasa con esa seguridad energética que vaya a tener el país? Y son cosas que todavía no nos hemos puesto a pensar. Y los principales productores de los minerales, de estos minerales estratégicos, ninguno es Colombia ni está cerca, y de los refinadores, pues es un monopolio chino, por eso también todo el tema de la pelea con Estados Unidos. Y si hablamos posteriormente de lo que es economía circular, este estudio bien interesante que lo hace Rystad Energy, te dice, mira, para el cobalto a 2031 solamente vamos a poder reciclar, si todo sale perfecto, el 10% de ese cobalto. El resto tiene que ser cobalto nuevo, extraído primariamente desde las minas. Del litio, el 6%, y del níquel, el 3%. Es decir, seguiremos haciendo minería. La economía circular todavía es una idea muy buena, pero a la realidad todavía no alcanza a, digamos, a sostener lo que el mundo va a demandar. Entonces, con esto cierro, que se viene la CELE. Hay que tener varias cosas importantes en la cabeza. Una es que el país tiene que pensar la transición energética completa. Y cuando hablo completa me estoy refiriendo a que tenemos que tener en cuenta el reciclaje de los minerales, tenemos que tener en cuenta el tema geopolítico y los minerales que tenemos que tener aquí, tenemos que tener en cuenta estratégicamente dónde impacto más rápido en la transición. Y yo creo que eso no lo estamos haciendo como muy juicioso. Por ejemplo, el 12% de la energía en Colombia es biomasa, el sector rural, leña principalmente, y el sector interconectado nacional es el 16% de la energía del país. O sea, la leña es casi 3/4 de lo que es la electricidad en el país. Si yo quisiera hacer una transición energética inteligente y rápida que impacte, yo intentaría atacar enseguida ese sector rural, porque si yo tengo que, si lo llevo con electricidad, si lo electrifico, reduzco el consumo, porque con electricidad obviamente es mucho más eficiente, y hago un cambio drástico de la matriz energética del país. Pero estamos enfocados
en solamente ese 30% del 16% del país. La electricidad del 16%, y de ese 16%, el 30% son las termoeléctricas. Es decir, que al final las termoeléctricas del país vienen siendo como el 5%, la capacidad, ¿no? El 5% de la energía del país. Y nos estamos dando una pela para suplir ese 5% de la electricidad del país. Yo creo que hay que pensar los sectores más estratégicos para la transición. Sabemos que dependemos y que la transición depende de materias primas, lo haremos aquí, vamos a cuantificar nuestros recursos aquí, el servicio geológico va a tener que explorar todo el país, explótelo o no lo explote, pero saber que lo tenemos y lo cuantificamos ya significa un rol geopolítico del país. Tenemos que tener tecnología de reciclaje, seguramente no vamos a reciclar hoy porque no tenemos tecnología, pero cada uno de esos celulares que ustedes tienen cuando se acaba es una minita, que si los acumulamos todos y tenemos, no sé, una litoteca, un banco de reciclaje, yo qué sé, eso en 20, 30 años seguramente va a cambiar la perspectiva. Y claramente políticas de seguridad energética a largo plazo, más estables, más claras, reglas claras, que nos permitan empezar a transformar el país y realmente empezar una transición integral. Bueno, realmente no sería una transición, sino una diversificación energética integral. Muchísimas gracias. Si hay preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta? Parece que no, ingeniero. No, ellos quieren irse al partido. Bueno, invitamos entonces. Ya. Ahmed, ¿cómo crees tú que vamos a encontrar el punto medio entonces? Pues ya sumándole los recursos a este análisis, porque no es un análisis que he hecho incluyendo los recursos. Sumamos recursos a eficiencia energética y a ese romanticismo ambiental, que creo que también es uno de los topes que no nos ha dejado avanzar mucho. O sea, ¿hasta qué punto podemos aceptar ese ambientalismo sin que sea tan prohibitivo para poder avanzar, ya teniendo en cuenta los recursos? Yo hace año y medio estuve de asesor del Ministerio de Minas. Me sacaron, obviamente, porque mis cosas no les gustaba mucho lo que yo decía. Pero ellos proponían energía solar, donde haya sol, produzcan el día, lo repartimos al país. En la noche, eólica, y lo repartimos. Se pensaba que eso es como de un botón, prender y apagar y ya. Y las cosas no funcionan así. Lo más eficiente energéticamente que hay, o la energía más eficiente que hay, es la que yo me consumo al lado donde la produzco. Entonces, ósmosis, perfecto para alimentar Barranquilla, perfecto, ahí tiene que estar. Pero yo no puedo producir ósmosis para enviar la energía a Pasto, por todas las pérdidas que tengo en la transmisión. Entonces, cada región, y es una propuesta que venía haciendo, cada región debe tener su propia matriz energética, que se ajuste a sus condiciones geográficas, a sus condiciones de territorio, a sus características económicas, porque pues, hay regiones que consumen más energía y otras que no tanto. Unas que tienen más industria y otras que no tanto. Entonces, cada una tiene que disponer de su propia matriz. Y hoy hay muchas fuentes de energía a pequeña escala, pero que las puedes sumar muchas y terminan dándote una buena cantidad de energía. Pero siempre hay que pensarlo en el sentido que ninguna es infalible, ¿no? Y cuando hablo de propia matriz energética, no me estoy refiriendo a que tiene que ser toda solar, eólica, ¿no? También implica termoeléctricas a gas, termoeléctricas a carbón, hidráulicas y todas, o sea, todas caben. Que este auditorio es muy grande. Bueno, conseguimos buen maestro de ceremonia. Con energía. Doc, muchas gracias por este tema tan importante. De lo que hablábamos ahorita, pues yo en el 2015 tuve la oportunidad de crear ese programa de Ingeniería en Energías desde el desconocimiento,
porque como ingeniera industrial lo desconocía. Pero hoy veo que nos hemos equivocado en el proceso de la creación de muchas cosas en el marco de este tema. ¿Cuál sería una buena opción para nosotros como asociación poder solucionar esos problemas? ¿Quiénes podríamos participar? ¿Cómo podríamos participar y no cometer errores en la formación? Yo creo que lo primero que hay que hacer es convencer a todos los políticos allá arriba que la transición no es simplemente instalar paneles. Yo creo que eso es lo fundamental, porque tú vas a los eventos nacionales con todos los tomadores de decisión y todos lo llevan así, o sea, todos creen que es, vaya, dale a una ronda y dale contratos o dale espacios para que instalen un parque solar, un parque eólico, para que exploren geotermia. No funciona así. Es primero entender eso. Cuando lo entendamos, o cuando ellos lo entiendan más bien, podemos entonces empezar a hablar desde todo el proceso. Ah, es que yo para eso necesito minería. Bueno, ¿cómo hacemos? No vamos a traer todo aquí, pero por lo menos juguemos un rol geopolítico importante y no seamos rezagados. Necesitamos industrialización. Por ahí hicieron el COMPES de reindustrialización y el COMPES de reindustrialización decía que hay que reindustrializarnos, pero haciendo minería artesanal, encadenamientos productivos, que es como que el que hace minería, entonces tiene que también al lado sembrar yuca. Eso al final no da una reindustrialización de un país. Si yo necesito reindustrializar por transición energética, yo necesito coger ese mineral y procesarlo aquí, darle valor aquí, hacerlo un encadenamiento tecnológico, porque si estamos traspasando o pasando a un nuevo mundo, este nuevo mundo es tecnológico. Y como es tecnológico, pues tenemos que ponerle tecnología a la cosa. Y la tecnología necesita energía, mucho conocimiento, dinero y, bueno, materias primas, ¿no? Entonces, esto tiene que ser un proceso completo, pero hay que entenderlo ahí arriba que no es. Porque hoy que estamos, yo le llamo a esto la energía de la importación, la transición de la importación. Todo lo estamos importando y nosotros no producimos ninguna tecnología. Entonces, esto no es nada diferente a lo que ya tenemos. Aquí nos quejamos, no, porque las multinacionales nos saquean y se llevan todo. Pues las empresas que están instalando parques, casi todas también son multinacionales y tampoco estarían dejando nada, porque la energía, pues por ley sabemos que no podemos, el generador no comercializa. Entonces el que genera y no le vende barato al pueblo que está al lado donde hizo su parque solar, porque pues, no es porque no quiera, sino que no se puede. Entonces al final no hay una relación clara, solamente estamos como cegados a que hay que instalar sistemas solares, sistemas eólicos, instale y ya no más. Y no estamos entendiendo bien todo lo que las implicaciones que esto necesita. Entonces yo creo que lo primero es alzar la voz a COFI. Hey, es que tenemos que analizar la transición completa, desde la minería, que es importante, desde cómo vamos a extraerlo, desde el conocimiento geológico del país. Yo parezco político haciendo así. Pero básicamente eso, si no mostramos una postura de lo académico diciendo que hay cosas que no lo han visto y que equivocarse no es un problema, al contrario, darse cuenta de la equivocación es la solución, pues podemos empezar a hacer debates relacionados a eso. Y en Colombia no se ha hecho un solo debate, no se ha hecho uno solo con tomadores de decisión donde se planteen todos estos temas y el riesgo geopolítico que hay de no entenderla completa, de no entender solamente el panel hacia adelante, sino todo lo que implica el panel hacia atrás.